Ezequiel 20, Ezequiel 20. Ezequiel 20, busquen por favor, Ezequiel 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 13. Ezequiel 20, versículos 12 y 13. Miren lo que dice. Y les di también, dice Dios, mis días de reposo, está hablándole al pueblo de Israel, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 13, miren lo que dice. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Por tanto, que derramaría sobre... Por tanto, dije por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, ¿verdad? Era algo muy particular, muy personal, entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Cómo se castigaba el quebrantar el día de reposo? A ver, busquen nuevamente Éxodo 31. Volvamos a Éxodo 31, versículos 14 y 15. ¿Cuál era el castigo por quebrantar el día de reposo? Éxodo 31, versos 14 y 15. Dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, ¿qué dice, hermanos? De cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces vemos que el día de reposo era un día especial. Bueno, en realidad era un tiempo especial entre el pueblo de Israel y Dios. Era algo que los identificaba, ¿no? Como pueblo de Dios, ¿no? Muy especial. Tanto así, Dios estaba tan animado, motivado en que el pueblo de Israel se distinga de esta manera, que incluso el que no guardaba el día de reposo, ¿qué pasaba? Así de radical era Dios en cuanto a este día. Algunas razones para guardar el día de reposo. Éxodo 20:11. ¿Cuáles eran las razones para guardar el día de reposo? Vamos a tratar de sacarle el espíritu a esta norma, ¿ya? Éxodo 20, versículo 11 y luego al 31:17, ¿ya? Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 11. ¿Cuál era una de las razones para guardar el día de reposo? El versículo 8 dice, comienza, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra ninguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque está dentro de tus puertas. ¿Por qué Dios dijo que no debían hacer nada, que debían guardar el día de reposo? Versículo 11. ¿Cuál era una razón? Versículo 11 dice, primera razón, ¿no? Yo hice la tierra, el mundo, todo lo que hice, lo hice ¿en cuánto tiempo? Dios pudo haberlo hecho más rápido, hermanos, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo pudo haber hecho Dios todo? En un instante, ¿no? Él pudo haber hecho todo en un instante. Pero Él hizo todo en 6 días por una razón, ¿no? Quería enseñar que 6 días se debe trabajar y 1 se debe descansar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, Él quería que el pueblo recuerde, ¿no? ¿Por qué es que tenemos el concepto de semana, ¿no? ¿Por qué es que hay 7 días, uno se descansa y los otros 6 se trabaja? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Dios todo y el séptimo día Dios
descansó. ¿Se entiende, hermanos? Ese es el concepto de semana en realidad. Escuchaba a algún científico decir que no hay una forma de establecer la semana, no hay. Establecemos el mes, el año, ¿no? Cómo gira la Tierra sobre sí misma, el día y la noche, alrededor del Sol. Pero el concepto de semana viene de aquí, 6 días más 1, ¿no? Entonces, lo primero era recordar, ¿no?, que Dios hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó. Deuteronomio 5:15, una segunda razón. Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5:15, ahí está la segunda razón. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué debían recordar entonces en el día de reposo también? La liberación de Egipto. Entonces, 2 cosas se conmemoraban según Jehová, o las razones por las cuales Él les mandaba a los judíos guardar el día de reposo. La primera, ¿cuál era? Dios hizo todo ¿en cuánto tiempo? Y el séptimo lo descansó. Y la segunda era que Dios lo sacó ¿de dónde? De Egipto. Son 2 obras de Dios. O sea, lo que estamos notando es que, o lo que yo entiendo aquí, hermanos, es que Dios quería que en el día de reposo su pueblo le recuerde. Es decir, el día de reposo no era para reposar, no era para no hacer nada. Era para dejar de hacer sus ocupaciones, sus trabajos y recordar la obra de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios quería enseñar. Es decir, el día de reposo, el varón no se iba al campo a trabajar, la dama ya no se ocupaba en cocinar, tenían que tener todo preparado el día anterior, y ese día nada los podía distraer a ellos. Lo único que podían hacer era acordarse de Dios. No es que ellos se quedaban en su cama y ahí estirando el pie, ahí descansando. No. Lo que Dios quería es que ellos se acuerden en ese día de su obra creadora y de su obra redentora para con ellos. Es decir, el día de reposo no es un día para tirarnos así y descansar, ¿no? El día de reposo era un día para recordar a Dios, su obra, su persona, hermanos, ¿sí? Amén. Hasta ahí. Entonces los judíos tenían que hacer eso. Ese día iban a la sinagoga cercana a su casa y se ponían a estudiar la palabra, la ley, la Torá, y trataban de conocer, de alabar y buscar a Dios. Jesús enseñaba muchas veces en día de reposo. Pablo, cuando iba a otras ciudades, buscaba una sinagoga y se metía en esa sinagoga en el día de reposo y ahí se ponía a enseñar, ¿no? Ahí se ponía a evangelizar. El día de reposo era el día en que las personas no es que no hacían nada, sino que dejaban de hacer sus trabajos, sus ocupaciones y se dedicaban a Dios. Les doy un ejemplo. Si nosotros fuéramos judíos y nos tocaría guardar el día de reposo, ¿lavaríamos el carro el día de reposo? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Tampoco se podría lavar la ropa. Porque ese día de reposo, ¿qué se tendría que hacer? Dedicarse a Jehová. Algunos que les gusta comparar el domingo con el sábado, ¿no? El domingo, ¿qué se debe hacer? Ya, si es que somos así domingueros. El domingo también debería dedicarse a Jehová, ¿no? En ese sentido. Pero no es así, hermanos. Nosotros no tenemos el mandato de guardar un día. Vamos a mirar algunos pasajes. Pero quiero que nos quedemos con el espíritu del día de reposo. El día de reposo no es un día en el que una persona no hace nada, sino es el día en que la persona se acuerda de Dios, de sus obras, en este caso los judíos, de la obra creadora de Dios y de la obra redentora de Dios, lo que Dios ha hecho por ellos y lo que Dios ha hecho, pues, ¿no? En general, su deidad, su majestad. Miren, por favor, Romanos 14. Romanos 14. En nuestro tiempo, para la iglesia, no hay un mandato, hermanos, para guardar un día.
Romanos 14. Romanos capítulo 14. Versículo 5. Romanos capítulo 14, versículo 5. Miren lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿Y qué dice el apóstol ahí? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Lo que está diciendo ahí es que no hay un mandato, no estamos obligados. Si alguno de ustedes quiere guardar el lunes para el Señor, puede hacerlo. Pero si otro no lo guarda, no pasa nada. Si usted dice, yo voy a guardar el domingo para el Señor, y desde las 6 de la tarde del día sábado hasta las 6 de la tarde del día domingo, usted se dedica solo a hacer cosas para el Señor, amén, ¿no? Pero no hay un mandato, es culto voluntario, ¿sí? Miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 16 y 17. Colosenses capítulos 2, versículos 16 y 17. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La sombra anuncia la presencia de algo o de alguien. Aquí, la presencia de Cristo, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que la ley y todos esos mandamientos que habían que guardar anteriormente no era definitivo, no era lo primordial, pero que eso sí nos guiaba a pensar en Cristo, ¿no? Cuando usted ve la sombra, por ejemplo, del hermano Víctor, y usted levanta la cabeza y dice, es el hermano Víctor. Esa es la idea de la ley, ¿no? Que nos haga pensar en el Señor, ¿no? No que la ley nos iba a dar la salvación o nos iba a hacer más aceptos para con Dios, para nada. La ley nos debía llevar a buscar la salvación a través del Señor Jesucristo. Colosenses 2, 16, 17 entonces dice, nadie nos debe juzgar, estamos libres, no tenemos un día que debemos de guardar como el día de reposo. Gálatas capítulo 4, miren lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11. Miren lo que dice Pablo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles eran esos rudimentos que los gálatas lamentablemente habían caído en la creencia de guardar ciertas cosas de los judíos? Y Pablo les dice, ustedes se han vuelto atrás, se han vuelto a esclavizar. Versículo 10, ¿qué estaban guardando ellos? Guardaban los días, los meses, los tiempos y los años. Estaban tratando de vivir como los judíos, ¿no? Versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y hermanos, entonces no estamos obligados, no tenemos en la palabra de Dios un mandato que nos diga, oye, debes guardar tal o cual día, ¿verdad? Pero sí nos debemos de quedar con el espíritu, hermanos, de ese mandato. Dejar de hacer nuestras actividades, ¿no? Comer, trabajar, todas las actividades cotidianas para dedicarnos a Dios, ¿no? Entonces viene la pregunta, si no hay un mandato de cuál día debemos guardar, ¿qué día debemos acordarnos de Dios, hermanos? ¿Qué día? El lunes, amén.
No, todos los días, ¿verdad? Todos los días debemos tener un tiempo donde dejamos de hacer nuestras actividades y buscamos a Dios. Todos los días debería ser así, hermanos. Porque nosotros no estamos bajo la ley, hermanos, ¿o sí? No, dice que no. Nosotros no estamos obligados a guardar un día. Debemos más bien guardar, ¿qué días? Todos los días debemos estar tratando de buscar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, no estamos obligados a congregarnos. Sí y no. No, vamos a mirar algunos pasajes que nos ayuden a entender eso, porque vaya a ser, no, pastor, pero si no estoy obligado a guardar un día, ¿por qué nos congregamos? ¿Verdad? Surge esa pregunta, ¿no? ¿Qué beneficio tiene para mí congregarme? Si puedo dedicarme a Dios en mi casita, chévere, ¿no? Vamos a mirar algunos pasajes. Hechos 2, busquen Hechos 2, corriendo, hermanos, ya nos gana el tiempo. Hechos 2. Hechos 2. ¿Por qué es importante congregarnos? Bueno, cuando nos congregamos, hermanos, es una práctica que se tiene, ¿no? Miren, por favor, Hechos 2, 46 y 47. Ustedes díganme, ¿cada qué tiempo se congregaban los creyentes ahí? Hechos 2, 46 y 47. ¿Cada qué tiempo? Todos los días, ¿verdad? Dice versículo 47, cada día en la iglesia, ¿verdad? Versículo 46 dice, cada día en el templo. Entonces, ellos se reunían todos los días. ¿Cómo hacían? ¿No? Bueno, hay algunas ideas al respecto. 5:42. Hechos 5:42, ¿no? Hechos 5:42. ¿Cada qué tiempo se reunían allí también, hermanos? Todos los días. ¿En dónde, hermanos? En el templo, que era el lugar público, en un lugar grande el templo, entonces una zona inmensa, podían entrar la cantidad que eran ellos, como 10,000 personas, normal, ¿no? Había un patio gigantesco, así que ellos podían estar allí. Y en el templo probablemente se iban a evangelizar, porque era un pueblo judío, pues, ¿no? Y ellos estaban llevando buenas nuevas. Y el otro lugar donde se reunían todos los días, ¿cuáles eran, hermanos? En las casas, ¿verdad? ¿Ven que ellos no guardaban un día? No es que ellos el día de reposo lo guardaban. Ya los primeros cristianos tenían la práctica de reunirse, ¿no? A ver otro. Hechos 27, busquen, Hechos 27. Luego, al pasar el tiempo, empezaron a adquirir la práctica de reunirse el primer día de la semana. Hechos 27. Hechos 27. Y se volvió una práctica en la iglesia, hermanos. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué, hermanos? Para partir el pan, para celebrar la cena del Señor. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se reunieron en la noche, probablemente, ¿no? Miren, 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Nuevamente, ahí se ve esta idea de sus reuniones. 1 Corintios 16:2. ¿Listo? Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue. Entonces iban a recoger ofrendas cada primer día de la semana, probablemente el día en que se reunían como iglesia, ¿verdad? Entonces las iglesias empezaron a tener esta práctica de reunirse el primer día de la semana, porque estaban libres de la ley. No es el día que guardaban, sino que habían algunas razones para poder reunirse el primer día de la semana. Primero, por ejemplo, el Espíritu Santo vino el primer día de la semana. La resurrección de Jesús ocurrió. La ascensión de Jesús ocurrió también el primer día de la semana. Entonces,
Probablemente ellos se reunían así para recordar esos eventos, para conmemorar esos eventos en cuanto al Señor, ¿verdad? Pero no hay un mandato, hermanos. ¿Por qué nosotros nos reunimos los miércoles y los domingos como iglesia? Otras actividades tenemos, sábados, sexo, pero como iglesia, miércoles y domingos. ¿Por qué? ¿Por qué si estamos obligados a venir? Se miran al uno al otro. ¿Por qué vas a tu iglesia los miércoles y los domingos? ¿Cuál sería la razón? No guardamos el miércoles, no guardamos el domingo, pero nos reunimos, hermanos, ¿no? Bueno, hay un mandato, Hebreos 10, y lo conocemos el mandato, ¿verdad? Hebreos 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, versos 24 y 25. Dice, vamos a leer todos juntos, hermanos, Hebreos 10, versos 24 y 25. 2, 3. Y considerémonos para estimularnos. Otra vez, con ánimo, ¿ya? 2, 3. Y considerémonos no dejando de congregarnos, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hay un mandato de la palabra de Dios a congregarnos. ¿Cuándo? ¿Podríamos hacerlo cada qué tiempo? Todos los días. Podríamos hacerlo una vez a la semana. Pero como iglesia hemos acordado reunirnos cada qué tiempo. Los miércoles. ¿Y qué otro día? Y los domingos. Esa es la razón, hermanos. Hemos tomado con libertad, como creyentes que somos, con nuestra libertad de conciencia y sin la obligación de guardar un día, hemos tomado la decisión como iglesia de reunirnos miércoles y domingos. Por eso es que los creyentes tenemos que hacer el esfuerzo, si es que estamos en Trujillo, de reunirnos como creyentes. Porque si no estaríamos yendo en contra de un acuerdo de la iglesia, y es importante, ¿no? Tenemos que sujetarnos a nuestra iglesia. Y estaríamos yendo en contra de un mandato que el Señor nos da, que nos dice que hay un mal hábito o una mala costumbre que podemos adquirir los creyentes. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa mala costumbre? Dejar de congregarnos. Eso es un mal hábito. Y ahí dice, como algunos tienen por costumbre. Algunos hermanos tenemos el mal hábito de menospreciar los cultos y no nos congregamos. Decimos, no lo necesito. Más importante es mi trabajo, más importante es que mis hijos estudien, más importante es prosperar que Dios. Y ahí estamos desobedeciendo dos cosas. Primero, estamos yendo en contra de algo que como iglesia hemos acordado. Por ejemplo, ya no tenemos culto los viernes. ¿Por qué, hermanos? El pastor es malo. No ha sido así. ¿Por qué ya no tenemos culto los viernes? Como iglesia, ¿qué hicimos? No, pero aunque no habían muchos hermanos, seguíamos viniendo, ¿no? Pero en un punto, ¿qué hicimos como iglesia? Decidimos, ya no vamos a tener culto los viernes, vamos a tener el culto los miércoles, vamos a aumentar media hora de oración. Entonces, con toda libertad, hemos decidido eso y ahora tenemos que animarnos los unos a los otros a perseverar. Y el otro mandato que estaríamos fallando es no dejando de congregarnos. Hay congregaciones que se reúnen todos los días. Hay congregaciones que tienen cultos en el templo y en las casas. Tienen toda la libertad porque no guardamos un día. No somos del domingo. ¿Somos de qué días, hermanos? De todos los días. Cuidado, no, el domingo sí no fallo. No. El miércoles también necesito venir. Necesito esforzarme en estar no solo el miércoles, sino en todos los cultos.